Las luces de la sala de partos eran cegadoras. Tenía las manos tan apretadas contra las sábanas que se me marcaban las venas de los nudillos, y el sudor me había pegado el pelo al cuello. La voz de la matrona sonaba apagada, como a través de una capa de agua empuja. Ha salido la cabeza. La mujer en la cama de al lado gritaba el nombre de su marido mientras su suegra le metía rodajas de ginseng en la boca para fortalecerse. No hay nadie aquí. Hace 3 horas, un taxi me dejó en la entrada del hospital. Se me rompió la fuente y me está bajando la sangre por las piernas. El número que me sé de memoria siempre está ocupado. Por fin, llamé a mi mejor amiga Kylie, que estaba de viaje de negocios. Gritó por teléfono, Grace, espera. Encontraré a alguien enseguida. ¿Espera? Sonreí con ironía y me clavé las uñas en las palmas. Hace 5 años, ese absurdo incidente debería haberme hecho reflexionar sobre el presente. Por aquel entonces me acababa de graduar y trabajaba a tiempo parcial como camarero en el Lost Bar. Mientras servía bebidas en una sala VIP, me encontré con un hombre. Estaba hundido en el sofá rojo oscuro con la camisa blanca desabrochada hasta el pecho, dejando al descubierto unas clavículas afiladas como cuchillos. Tenía la mirada perdida y todo el cuerpo ardía. El jefe de camareros me dio un codazo y susurró, Harry ha bebido demasiado. Tráele un vaso de agua helada. Me lo dio y lo agarré de la muñeca. Su palma me ardía contra la piel como un hierro candente. No te vayas, dijo con voz ronca apestando a alcohol. No pude soltarme. Era increíblemente fuerte, su aliento caliente me golpeaba el cuello. La puerta de la habitación privada se cerró tras mí. La luz era tenue y el aire denso. El caos y el calor inundaban la habitación. Fue como un sueño del que no podía despertar. Al despertar, estaba solo en la suite VIP. En la mesita de noche había un cheque con una serie de ceros después del importe. También había una nota con letra dura y fría, olvídate de anoche. Firmado, Harry. Rompí el cheque. Arrugué la nota adhesiva y la tiré a la basura. Cuando salí del laberinto, apenas amanecía. La ciudad estaba gris, como cubierta de nieve sucia. 2 meses después, aparecieron 2 líneas en la prueba de embarazo. El médico revisó el informe de la ecografía, se subió las gafas y dijo, trillizos. Eso es muy raro. Apreté el informe con las yemas de los dedos frías. 3 corazoncitos latían en su cuerpo. Te cuidaré cuando nazcas. Dijo Kylie con los ojos rojos dándose una palmadita en el pecho. No dejé que lo levantara. De día trabajaba como diseñadora en una agencia de publicidad y de noche dibujaba por mi cuenta. Fórmula, pañales, matrícula de preescolar. Estaba encorvada. Cuando estaba agotada, lo odiaba. Odié a Harry por dejar el cheque. Y me odié aún más por no romperlo. ¡Guau! El primer grito atravesó el aire. Me desplomé exhausto. Felicidades, es un principito. La enfermera levantó el pequeño bulto rojo y regordete. Ni siquiera había recuperado el aliento. La segunda cabeza ya salió. Empuja. El segundo grito fue aún más fuerte. Es otro niño. Mi visión se oscureció y me zumbaron los oídos. Una más. Aguanta. Cuando sonó el tercer llanto, estaba completamente agotada. La enfermera colocó a los 3 bebés envueltos, uno junto al otro sobre mi pecho. Pesaban tanto que me oprimían el pecho con tanta fuerza que parecía que me ardían. Sus caritas arrugadas parecían 3 monos de piel roja. El mayor tenía un pequeño lunar entre las cejas. El segundo tenía una marca de nacimiento marrón claro en el tobillo derecho. El tercero se chupaba el dedo y se había quedado dormido. Por fin se le saltaron las lágrimas. Eran muy guapos. 5 años. El mayor se llama Andy, el segundo se llama Jeff y el tercero se llama George. Les puse nombre. Como árboles echan raíces y crecen, como arroyos, fluyen libremente, como estrellas, nunca se marchitan. No seas como su padre, frío como un bloque de hielo que no se puede derretir. Y no seas como yo, blando como una masa que cualquiera puede amasar. La vida es como una peonza bien enrollada.
Trabaja, recoge a los niños, cocina, acuéstate. El sueño es fragmentado. La mujer del espejo tiene finas líneas en las comisuras de los ojos. Lo único que no ha cambiado es su mirada. Llovía a cántaros el viernes. Cuando llamaron del jardín de infancia, el cliente me obligaba a revisar el 8º borrador de una propuesta. La madre de George tiene 38, 9 grados de fiebre. Agarré mi mochila y salí corriendo bajo la lluvia. El metro estaba abarrotado como sardinas en lata, con la ropa mojada pegada a la espalda, pegajosa y fría. Cuando llegué a la guardería, la carita de George estaba roja como un tomate, acurrucado en los brazos de la maestra, gimiendo. Cargué a mi hijo pequeño que tenía calor con un brazo y con el otro a mi hijo mayor y al segundo, que llevaban sus mochilas. El viento volcó el paraguas y el marco se rompió. Llovía a cántaros. Intenté parar un taxi al lado de la calle, pero no había ni uno vacío. De repente Andy señaló al otro lado de la calle. Mamá. Una pastelería. Hoy es su cumpleaños. Lleva hablando de comer pastel de fresa desde la semana pasada. Me sequé la lluvia de la cara, lo compraremos otro día. Llevemos a tu hermano a casa primero. Andy hizo pucheros y susurró, los niños siempre reciben pastel en sus cumpleaños. Me dolió el corazón. Esperen aquí. Empujé a los 3 niños bajo el alero de una tienda en la calle. Corrí bajo la lluvia. La puerta de cristal de la pastelería reflejaba la luz. No me di cuenta de las baldosas resbaladizas del suelo. ¡Pum! Me caí hacia adelante. El pastel salió volando y se esparció por todo el suelo. Me dolían muchísimo las rodillas y me ardían las palmas de las manos. El dependiente salió corriendo a ayudarme. ¿Se encuentra bien, señora? Bajo el alero de la tienda, 3 pares de ojos me miraban con miedo. Jeff rompió a llorar. La lluvia, mezclada con lágrimas, me corría por la cara. No sabía si era el dolor de rodillas o la cuerda que llevaba 5 años tensando mi corazón la que finalmente se rompió. El teléfono vibró en la bolsa empapada. Un número desconocido. Contestó y una voz masculina fría y áspera la interrumpió. Señorita Grace. Soy Harry. Necesitamos hablar de algo que sucedió hace 5 años. Mañana a las 10, piso 66 de la Torre Pico de las Nubes. No llegues tarde. Al día siguiente en el edificio Yundin. El ascensor ascendía en silencio. Las paredes de espejo reflejaban mi rostro. Estaba pálido con ojeras. Llevaba el único traje decente que tenía, que había comprado hacía 5 años. Me quedaba un poco ajustado. Piso 66. El suelo de mármol era tan brillante que podías verte reflejado, y reinaba el silencio bajo los pies. A través de los enormes ventanales arqueados, la ciudad se extendía abajo. El aire estaba impregnado del frío aroma a pino. La secretaria empujó la pesada puerta de nogal. Harry, Grace está aquí. El hombre detrás del enorme escritorio levantó la vista. El tiempo lo había tratado con benevolencia. Sus rasgos seguían siendo profundos y definidos, pero sus contornos eran un poco más duros. Una costosa camisa negra, con los puños arremangados, dejaba ver un pequeño trozo de muñeca blanca y fría. El reloj reflejaba una luz fría. Levantó los párpados y me miró. Su mirada era como un bisturí, fría y precisa. Siéntate. Me senté en el sofá blando como una trampa. Él se recostó en su silla, con un cigarrillo entre los dedos. Grace. Mi nombre salió de sus labios, frío y escrutador. Ayer por teléfono, mencioné hace 5 años. Hizo una pausa, con la mirada fija en mí. Bar perdido, sala VIP. Eras camarera en aquel entonces. Después de esa noche desapareciste. Hasta anteayer, mi gente se enteró de que habías dado a luz. Se inclinó hacia adelante y sentí una sensación de opresión. Mi hijo. Las últimas palabras resonaron en la oficina vacía. Sostuve su mirada. Harry. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Aquella noche de hace 5 años fue un error. El niño es mío. No tiene nada que ver contigo. Resopló.
No es asunto mío. El cigarrillo le daba vueltas entre los dedos. ¿Prueba de paternidad, sí o no? No, está bien. Abrió el cajón y sacó un montón de fotos. Se esparcieron por la superficie lisa del escritorio. Andy corría en el día de deportes del kinder. Jeff estaba tumbado en la mesa de dibujo del centro juvenil, garabateando. George sostenía un biberón, tomando el sol en el jardín del barrio. Cada foto fue capturada con una claridad nítida. Mi espalda se empapó al instante en sudor frío. ¿Qué intentas hacer? Se recostó en su silla con aspecto relajado, como un depredador jugando con su presa. Dos opciones. Primero, tasarlo. Si es mío, el niño es mío. En segundo lugar, rechaza la valoración. Las comisuras de sus labios se curvaron en una fría sonrisa. No puedes permitirte las consecuencias. Mis uñas se clavaron profundamente en la palma de mi mano. El dolor me devolvió la conciencia. Harry. Me levanté y lo miré. Esta es una sociedad regida por la ley. No puedes quitarle el hijo a alguien simplemente por tener dinero y poder. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos. Rápidamente se transformó en una mirada más divertida. ¿De verdad? Presionó el teléfono interno. Secretaria, por favor, pídale al encargado de seguridad que suba. Colgó el teléfono. Me miró como si fuera un conejo que había caído en una trampa. Olvidé decírtelo. Soy el mayor donante de este jardín de infancia. También soy el patrocinador de la clase de pintura en el centro juvenil. En cuanto al barrio donde estás alquilando. Sonrió levemente con voz fría y penetrante. LS Desarrollo Inmobiliario. La puerta se abrió. Un hombre de uniforme negro entró inexpresivo como un muro de hierro en movimiento. Harry. Harry no me miró, su voz era ligera y despreocupada. Sigue a esta Grace. Tiene 3 niños pequeños. Invítalos a visitarnos. Sé educado. Sí. El hombre imponente se volvió hacia mí y me indicó que me fuera. Grace, por favor. El miedo me inundó como agua helada, congelándome las extremidades. No podía dejar que se llevara al niño. De ninguna manera. Espera. Mi voz era estridente y penetrante. Harry levantó la mano para detener al encargado de seguridad. Me miró como si fuera un animalito que finalmente se había rendido. ¿Cambiaste de opinión? Apreté los dientes con fuerza, sintiendo el sabor metálico de la sangre. Haz la prueba de ADN. Una fugaz mirada de satisfacción cruzó sus ojos. Bien. Las frías paredes blancas del centro de pruebas de ADN estaban esterilizadas, y el olor a desinfectante me picaba en la nariz. El médico de bata blanca nos tomó muestras de saliva a mí y a los niños. Cuando le insertaron el hisopo en la boca, George retrocedió asustado. Mami. Sus grandes ojos se llenaron de lágrimas. Lo abracé fuerte. No tengas miedo, George, no tienes miedo. El rostro de Andy era severo como un pequeño león furioso, mirando ferozmente a Harry desde el otro lado de la ventana. Jeff, por otro lado, miró a su alrededor con curiosidad y susurró, «Mamá, ¿por qué ese tío se parece un poco a nosotros?» Fuera del ventanal, Harry estaba apoyado contra la pared. Su traje caro parecía fuera de lugar. A través del cristal, su mirada se posó pesadamente en los 3 niños. Su expresión era compleja y difícil de interpretar. 3 días esperando los resultados. Se sentía como si lo hubieran frito en aceite. La línea telefónica de casa estaba desconectada. La señal del celular se cortaba intermitentemente. Afuera, en la planta baja, el sedán negro llevaba 24 horas estacionado allí. Los hombres de Harry. Como una advertencia silenciosa. En la tarde del tercer día sonó el teléfono. La voz de Harry sonaba impasible. Los resultados estaban listos. Traigan a los niños. Es el piso 66 de nuevo. Sobre el enorme escritorio había un sobremanila delgado. El sello superior tenía el sello rojo brillante del centro de tasación, que parecía una herida espantosa. Harry se sentó detrás del escritorio,
tamborileando con los dedos sobre la mesa. Toque. Toque. Golpe. Sonaba como un tambor en el corazón. Míralo tú mismo. Inclinó ligeramente la barbilla, señalando la carpeta. Tenía las palmas sudorosas. Me acerqué y la recogí. Era ligero, pero parecía pesado como 1000 libras. El sonido del sello al abrirse fue particularmente estremecedor en la silenciosa oficina. Saqué el informe y mis ojos se dirigieron directamente a la última página. Según los resultados del análisis de ADN, Harry es el padre biológico de Andy, Jeff y George. Apoyo padre biológico en blanco y negro. Fue como un hierro candente que me quemaba los ojos. Todo se volvió negro ante mis ojos. Me apoyé en el borde de la mesa para estabilizarme. ¿Qué más puedo decir? La voz de Harry llegó desde arriba. Hacía frío con un aire de absoluta certeza. Levanté lentamente la cabeza. Lo miré. Miré el rostro que se parecía al de mis hijos. 5 años de agravios, ira, resentimiento, miedo, todas las emociones explotaron. Harry. Su voz temblaba incontrolablemente. Estos últimos 5 años. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando estaba embarazada y me apretujaba en el metro para las revisiones prenatales? ¿Dónde estabas cuando di a luz a 3 niños sola en la sala de partos y casi muero en la mesa de operaciones? ¿Dónde estabas cuando los niños tenían fiebre y los sostenía bajo la lluvia torrencial y no podía conseguir un taxi? Ahora. ¿Qué te da derecho? ¿Qué te da derecho a venir aquí con este papel y quitarme a mis hijos? En aquel entonces simplemente dejaste un cheque y te marchaste. Lo interrumpí, el caballo de mi hijo. Como si estuvieras despidiendo a una prostituta. No acepté el cheque. Arriesgué mi vida para dar a luz a ese niño. Lo crié con mi propia leche y comida. ¿Qué más hiciste además de aportar un esperma? Padre biológico. Agarré el informe y se lo tiré de golpe. ¿Te atreves? La oficina quedó en silencio. Solo se oía mi respiración agitada. El rostro de Harry estaba pálido. Miraba fijamente los informes esparcidos, con sus finos labios apretados en una línea fría y recta. ¿Qué quieres? Habló con voz fría y profunda. ¿Dinero? ¿Una casa? ¿O el puesto de tu esposa? Cada palabra era como una aguja venenosa que me atravesaba el corazón. Lo miré y de repente me reí. Reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Harry. ¿Crees que a alguien le importa tu asqueroso dinero? Toma tu dinero y sal de mi vida y de la de mi hijo. El niño es mío. Siempre y para siempre. Me di la vuelta y me alejé. Su mano tocó el frío pomo de latón. Detrás de ella, él habló con la voz tensa por la ira. Alto. Gracia. Se levantó bruscamente y la pata de la silla rozó el suelo con un fuerte ruido. Puedes irte. Pero el niño debe quedarse. De lo contrario, la puerta se abriría de golpe. El encargado de seguridad, que parecía una imponente torre de hierro, se paró frente a la puerta como un muro. Su rostro permanecía inexpresivo. Sus ojos eran fríos. No había salida. La desesperación me envolvía el corazón como una hiedra fría. Mamá. Un llanto infantil se escuchó desde el área de descanso, afuera de la puerta. 3 pequeñas figuras se soltaron de la secretaria y se precipitaron como balas de cañón. Andy atacó como un leoncito furioso, chocando con la pierna del encargado de seguridad. ¡Qué mal tipo! No intimides a mi mamá. El gerente de seguridad no se inmutó. Jeff corrió hacia mí y me abrazó la pierna, pálido, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. George estaba aterrorizado y se quedó allí llorando a gritos. Mami, vete a casa. George quiere irse a casa. Me partió el corazón. Cogí a George, que lloraba y temblaba, y abracé a Jeff. Andy extendió sus bracitos como una gallina protegiendo a sus polluelos, bloqueándome delante de Harry y mirándolo con fiereza. ¡Imbécil! Aléjate de mi mamá. La mirada de Harry se posó en la carita testaruda de Andy. El pequeño lunar entre sus cejas era idéntico al suyo.
La expresión gélida de su rostro pareció abrir una pequeña fisura. «Andy», gritó el nombre con una voz un poco extraña. Andy reaccionó como un gato al que le hubieran pisado la cola. «Ni te atrevas a llamarme por mi nombre. ¡Idiota!». Harry no estaba enojado. Su mirada recorrió a Jeff, que lloraba y tenía hipo, y se posó en la cara de George, que estaba entre mis brazos. El pequeño lloraba con tanta fuerza que tenía la cara surcada de lágrimas, sus largas pestañas estaban húmedas y pegajosas, y su naricita se crispaba. La nuez de Harry se movió casi imperceptiblemente. Levantó la mano. El encargado de seguridad retrocedió en silencio. «Lleva a los niños abajo a la zona de postres», le dijo Harry a su secretaria. La secretaria se adelantó rápidamente, forzando una sonrisa. «Pequeño, ¿quieres ir a comer helado con la tía?». «Ay de fresa». Andy se aferró a mis piernas con cautela, ni hablar. «Eres cómplice del malo». Jeff me miró tímidamente. «Mamá». George hundió la cara en el hueco de mi cuello, su cuerpecito aún temblando. Respiré hondo y reprimí las emociones que me embargaban. Me agaché y miré a los tres niños a los ojos: Andy, Jeff, George. «Escucha a tu madre. A tu madre y a esto». Hice una pausa, luchando por articular las palabras. «Tío, tenemos que hablar. Ve con la tía a tomar un helado. Te prometo que iré a buscarte pronto». Mamá nos lo aseguró. Andy me miró, luego a Harry con el ceño fruncido. «Si te vuelve a intimidar, solo grita. Te protegeré». Me picó la nariz y asentí vigorosamente. «De acuerdo». Al ver a la secretaria conducir a los niños, que miraban hacia atrás cada pocos pasos, hacia el ascensor, la expresión suave de mi rostro se desvaneció al instante. Me di la vuelta y cerré la puerta, aislándome del mundo exterior. Solo él y yo permanecimos en la oficina. El aire era denso y pesado. «Harry». Lo miré hablando lenta y deliberadamente. «Mis hijos son mi vida. Si te atreves a tocarlos, lucharé a muerte contigo. Quien no tiene nada que perder, no tiene nada que temer. Si no me crees, inténtalo». Se apoyó en el borde de la mesa y encendió un cigarrillo. El humo empañó sus rasgos fríos y duros. «Grace. 5 años, no lo sabía. Fue mi negligencia. Pero la sangre no se puede cambiar. Son hijos de Harry. El linaje de la familia no puede dispersarse». «¿Seguirte? ¿Vivir en un piso de alquiler? ¿Amontonarse en el metro? ¿Asistir a una guardería normal?». Se quitó la ceniza del cigarrillo con un tono condescendiente. «¿Qué puedes ofrecerles?». Me reí. «Lo que yo les di, tú nunca podrás dárselos». Les di una comida caliente, un abrazo y un cuento antes de dormir. Les di el valor para defenderse cuando sufrían acoso, y me quedé despierto toda la noche para cuidarlos cuando enfermaron. Les di mi amor incondicional. «Harry. Pregúntatelo. Además de dinero contante y sonante y los supuestos lazos de sangre, ¿qué más puedes darles?». Sus dedos, que sostenían el cigarrillo, se detuvieron. El humo se arremolinaba, oscureciéndole la vista. Silencio. Como una ola fría, inundó todo el espacio. Después de un buen rato, apagó la colilla. 3 meses. Levantó la vista con la mirada penetrante como la de un halcón. «Quédense con los niños. Les daré 3 meses para adaptarse. Durante ese tiempo intervendré en sus vidas. Después de 3 meses, deben regresar con su familia. Recibirán la mejor educación y tendrán todo lo necesario como compensación». Abrió el cajón, sacó un documento y me lo acercó. Un apartamento de 300 metros cuadrados en el centro. 50 millones en efectivo. Guerra hizo una pausa, el 1% de las acciones de LS Group. Las frías cifras y términos del documento brillaban con una luz seductora pero irónica. Ni siquiera toqué el documento. «Harry. Los niños no son mercancías. 3 meses está bien. Pero con una condición», le dije, mirándolo fijamente a los ojos: «durante los próximos 3 meses, debes cuidarlos tú mismo como un verdadero padre.
Nada de contratar ayuda. No gastes dinero en ellos. Quiero que experimentes de primera mano lo que es criar a 3 hijos. Si no puedes hacerlo, o si no quieren ir contigo, entonces sal de nuestras vidas para siempre. Una fugaz mirada de sorpresa cruzó sus ojos. Rápidamente se transformó en una mirada fría e inquisitiva. Grace. ¿Estás negociando conmigo? Sí. No me rendí. ¿Quieres apostar? Me miró fijamente como si evaluara el valor de algo. Pronunció 2 palabras. Trato hecho. El día siguiente era sábado. El timbre sonó justo cuando estaba tirando los huevos quemados a la basura. Jeff corrió descalzo a abrir la puerta. Tío. Inclinó la cabecita y miró al hombre de traje que estaba afuera. Harry estaba en la puerta, sosteniendo una enorme caja de regalo con el logo de una marca de lujo. Parecía fuera de lugar en el destartalado pasillo que tenía detrás. Frunció el ceño ligeramente observando la pequeña casa, de menos de 60 metros cuadrados y llena de juguetes y libros ilustrados. ¿Los dejaste vivir en un lugar como este? Ni siquiera es tan bueno como tu mansión. Llevaba un delantal y hablaba con calma. Pero este es mi hogar. Harry no respondió. Dejó la caja de regalo de juguete en el único sofá relativamente ordenado. Andy, Jeff, George, esto es para ustedes. Andy levantó la vista del montón de bloques, echó un vistazo, tarareó y siguió construyendo su fortaleza espacial. Jeff, un poco curioso, se inclinó para tocar el brillante envoltorio. George sostuvo su biberón y preguntó con voz de bebé, «Tío, ¿hay pastel de fresa?» Contuve la risa. Harry, es tu primer día y tienes un trabajo difícil por delante. Llévalos al parque de diversiones. Tú estás al mando todo el tiempo. No se permiten asistentes ni guardaespaldas. No reserves todo el lugar. Simplemente sé un padre normal. Harry frunció el ceño. Claramente el término padre normal estaba más allá de su comprensión. El parque de atracciones el fin de semana. Multitudes de gente. Gritos, música y el dulce y empalagoso olor a palomitas se mezclaban. Harry, vestido con un traje de alta costura, se encontraba entre la multitud, con camisetas de dibujos animados y zapatillas deportivas. Parecía un modelo que se había equivocado de set. Los 3 niños eran como potros salvajes que se soltaban de las riendas. Quiero subirme a la montaña rusa. Andy señaló el dragón de acero sinuoso. Harry observó la caída casi vertical y su expresión cambió ligeramente. Eso es peligroso. ¿Tienes miedo, tío? Andy levantó su carita, lleno de provocación. Harry apretó la mandíbula. No, no tengo miedo. 5 minutos después. La montaña rusa arrancó. Se precipitó a toda velocidad, hizo giros bruscos y quedó invertida. Andy gritó de emoción. Jeff cerró los ojos con fuerza. El rostro de Harry estaba pálido como el papel. Al bajar, le temblaban las piernas y se agarró a la barandilla a su lado, con el estómago revuelto. Andy lo miró con desprecio. Tío, qué cobarde eres. Quiero helado. Jeff señaló el carrito rosa de algodón de azúcar. Eso no es sano, intentó Harry recuperar su autoridad. Mamá me dio un poco. Jeff hizo pucheros. Harry miró los ojos húmedos, idénticos a los de Jeff. Solo uno. 3 minutos después. Jeff levantó un algodón de azúcar rosa casi tan grande como su cara. George sostenía un cono de helado de chocolate, comiéndolo con la boca y las manos cubiertas de chocolate. Los caros pantalones de traje de Harry estaban manchados de chocolate pegajoso. Tío, quiero jugar a los autos chocadores. Andy vio un nuevo objetivo. Tío, quiero ese globito de dinosaurio. Jeff señaló a lo lejos. Tío, recógeme. George ya no puede caminar. George extendió sus manos cubiertas de chocolate. Harry estaba rodeado de 3 niños. Era como un águila atacada por una bandada de gorriones. Estaba nervioso y no podía seguirle el ritmo a todo. Me quedé allí de brazos cruzados, observando desde lejos. Observando a ese hombre que una vez fue una figura poderosa en el mundo empresarial,
un hombre que siempre se salía con la suya, siendo mandado por 3 niños pequeños. El sudor le corría por la frente. Su costosa corbata estaba torcida. George se había despeinado. Parecía completamente derrotado. Eran las 7 de la tarde. El parque de atracciones cerró. Los 3 niños estaban exhaustos. Jeff se quedó dormido sobre la espalda de Harry, babeando sobre su hombro. Andy apenas se mantenía despierto con los párpados caídos. Yo sostenía a George, que se estaba quedando dormido. El coche de Harry estaba aparcado en la fila VIP. El conductor abrió la puerta. Bajó a Jeff con cuidado, con movimientos torpes y rígidos, temeroso de despertar al niño. Se sentó en el coche. Incluso el espacioso asiento trasero del lujoso coche se sentía apretado en ese momento. Las sillas infantiles eran nuevas, pues se habían instalado a toda prisa esa misma tarde. Harry observó las 3 cabecitas que dormían profundamente en las sillas. Su expresión era compleja. Agotamiento, impotencia y un toque de ternura que nunca antes había sentido. «Ellos», empezó con voz ronca. «¿Siempre tienen tanta energía?» «No es nada». Miré por la ventana las luces de neón que pasaban. Andy camina dormido en plena noche, Jeff es quisquilloso para comer y solo come verduras, y George se despierta a las 4 de la mañana todos los días y necesita que lo mezan durante 1 hora. Harry se quedó en silencio. El coche entró en la ciudad. «Harry», le recordé, «acordamos que tú te encargarás de acostarlos esta noche». Su cuerpo se puso visiblemente rígido. Regresamos a la pequeña habitación alquilada y acomodamos a Jeff y George, que ya estaban dormidos, en la cama pequeña. Andy se obligó a terminar de lavarse, se metió en la cama y abrazó a su dinosaurio de juguete. «Tío, cuéntame un cuento». Harry se sentó en el borde de la cama de los niños pequeños, como si lo hubieran llevado a toda prisa al campo de ejecución. Levantó el viejo ejemplar de la gran enciclopedia de dinosaurios y leyó en voz alta, con voz rígida: «El Tyrannosaurus Rex, también conocido como el tirano de los dinosaurios, es uno de los dinosaurios carnívoros conocidos. Su longitud». «Su longitud». Andy lo interrumpió con impaciencia: «Tío, así no se hace. Ponle sentimiento. Imita el sonido de un tiranosaurio rex». «Rugido». Harry suspiró profundamente, respiró hondo y con gran dificultad, logró emitir un rugido bajo y breve. Andy se burló: «No lo parece en absoluto. Mamá lo hizo mucho mejor». Las orejas de Harry se pusieron ligeramente rojas bajo la tenue luz de la lámpara del escritorio. Cerró el libro. «Duérmete», dijo con su habitual tono autoritario. Andy se subió la manta hasta la barbilla, dejando solo los ojos al descubierto, y murmuró en voz baja: «Tío malo». Harry apagó la lámpara y entró en la sala. Le di un vaso de agua. Lo tomó y se lo bebió de un trago. Su traje caro estaba arrugado y tenía restos de la saliva de Jeff en los hombros. «¿Cómo te sientes, Harry?» Me apoyé en el marco de la puerta. Se aflojó la corbata y se recostó en el sofá de tela raída, con los ojos cerrados. Tenía el ceño fruncido por el cansancio. «Es más agotador que adquirir 3 empresas que cotizan en bolsa». Su voz estaba ronca por el cansancio. Sonreí suavemente. «Es solo el primer día». Abrió los ojos, su mirada profunda se posó en mi rostro. «Grace. ¿Cómo te las arreglaste estos últimos 5 años?» Su voz era suave, con un matiz de confusión. Forcé una sonrisa. «Así fue. No tuve elección». El aire se quedó quieto. Solo se oía la respiración constante de los niños en la habitación. El reloj de la pared marcaba las 11. Se levantó. «Mañana». «Mañana es fin de semana», lo interrumpí. «Harry, como acordamos, estás a cargo todo el día. Andy tiene práctica de fútbol a las 7 de la mañana, Jeff tiene clase de arte a las 8:30 de la mañana, George tiene clase de educación infantil a las 10 de la mañana. A la hora del almuerzo, Jeff solo come brócoli y zanahorias, George necesita que le corten la comida en trozos pequeños y Andy odia los pimientos verdes. Esta tarde. Enumeré claramente una serie de itinerarios y precauciones. Fue como asignar una tarea imposible.
Harry escuchó con una expresión cada vez más sombría. Finalmente se frotó las sienes. Lo entendí. Su voz estaba llena de resignación y cansancio. Caminó hacia la puerta y se detuvo. No se dio la vuelta. Gracias. Tú ganas. La puerta se cerró suavemente aislando el ruido del mundo exterior. Me apoyé en la puerta y me deslicé lentamente hasta el suelo. La luz de la luna entraba por la ventana y caía sobre el suelo. Hacía frío. En los días siguientes, Harry irrumpió en nuestras vidas de forma casi torpe. Cada mañana a las 7 el llamativo fantasma negro se detenía puntualmente frente al ruinoso edificio de apartamentos, atrayendo innumerables miradas. Harry, vestido de traje y corbata, fruncía el ceño mientras atravesaba el desordenado pasillo. «Papá está aquí». Jeff aplaudió y corrió hacia él. Desde que Harry le compró ese algodón de azúcar gigante en el parque de diversiones, se había cambiado el apodo. Harry se puso rígido, pero no lo corrigió. Me agaché y torpemente levanté a Jeff. Andy aún tenía una expresión seria, pero miraba disimuladamente el balón de fútbol nuevo que Harry había traído. George sostenía un biberón y balbuceaba, «Tío, abrázame». Harry sostenía a Jeff con un brazo e intentó levantar a George con el otro, pero sus movimientos eran torpes. Contuve la risa y levanté a George. Vamos a llegar tarde al entrenamiento de fútbol. Campo de fútbol infantil. Sobre el césped verde un grupo de niños de 5 y 6 años corre desesperadamente tras el balón. Andy va delante como una pequeña bala de cañón. Harry estaba de pie al margen. Entre una multitud de padres vestidos con ropa deportiva y gritando a gritos, su alta estatura, su traje a medida y su actitud severa lo hacían destacar como un vulgar dolorido. «Andy. Pasa el balón», gritó un niño regordete. Andy lo ignoró y siguió corriendo con el balón. «Andy. Pasa el balón a tu compañero». Harry no pudo evitar gritar. Su voz no era fuerte pero tenía su habitual tono autoritario. Andy se detuvo en seco y perdió el balón. Miró furioso a Harry desde la banda. En el entretiempo Andy se bebió el agua de un trago e ignoró a Harry. «¿Por qué no pasaste el balón?», preguntó Harry. «Son terribles». Andy dijo tercamente. «El fútbol es un deporte de equipo», intentó razonar Harry. «Tienes que confiar en tus compañeros». «Ni hablar». Andy tiró la botella de agua. «¿Puedo anotarme?». Padre e hijo se miraron fijamente. El ambiente estaba tenso. Me acerqué y le acaricié la cabeza a Andy. «Andy, ¿recuerdas quién te ayudó a levantarte la última vez que te caíste?». Andy se detuvo un momento y miró al gordito que estaba a su lado. El gordito le dedicó una sonrisa tonta. Andy bajó la cabeza y sus pies rozaron la hierba. «Era Sam». «Así es», dije en voz baja, «a veces necesitamos la ayuda de los demás, y también podemos ayudar a los demás. ¿No es más divertido ganar juntos?». Andy guardó silencio un momento. Comenzó la segunda mitad. Cuando el balón le pasó de nuevo a Andy, dudó un segundo. Levantó la vista y vio los labios apretados de Harry en la banda. Pateó con fuerza. El balón trazó un arco y se lo pasó con precisión a Sam, que estaba en mejor posición. Sam se detuvo un momento, luego reaccionó y pateó el balón. Fue un gol. Los niños vitorearon y se abrazaron. Andy fue lanzado por los aires por sus compañeros. Bajo la luz del sol, se rió con tanta fuerza que se le veían los dientes. Harry se quedó a un lado, viendo cómo su hijo era lanzado al aire. Las comisuras de sus severos labios parecieron levantarse ligeramente. Tarde en el estudio de arte de Jeff. El tema es mi papá. En el papel de dibujo de los otros niños, papá es un héroe con uniforme de policía, un médico con gafas, un superhéroe en bicicleta eléctrica. Jeff mordió el pincel y miró el lienzo en blanco con preocupación. Echó un vistazo a Harry, estaba sentado en un pequeño taburete con aspecto fuera de lugar. Harry frunció el ceño ligeramente, visiblemente incómodo con el olor a pintura y el ruido de los niños que llenaban la habitación. Jeff bajó la cabeza. El pincel manchó el papel. Grandes manchas de negro y azul intenso.
Luego, en el centro de los tonos opresivos, pintó un pequeño sol brillante de un dorado deslumbrante. La maestra se acercó y preguntó en voz baja, «Jeff, ¿qué estás dibujando?» Jeff susurró, «Es mi papá». La maestra miró la brillante figura dorada y se sintió un poco confundida. «Tu papá se parece al sol». Jeff negó con la cabeza, con la voz aún más baja. «No. Es solo que salió el sol, así que papá ya no está enojado». El cuerpo de Harry se puso rígido de repente. Giró la cabeza. Su mirada se posó en el papel de dibujo. En el centro de la oscuridad, la única fuente de luz. Miró a Jeff. El niño tenía la cabeza gacha, las largas pestañas caídas y los dedos retorcían nerviosamente el dobladillo de su camisa. Harry extendió la mano. Su gran palma algo vacilante se posó sobre el suave cabello de Jeff. Lo frotó con suavidad. Jeff levantó la vista sorprendido. Su mirada se encontró con los profundos ojos de Harry. En esos ojos siempre fríos, algo parecía derretirse lentamente. Jeff sonrió, velando una sonrisa con un diente faltante. De camino a casa, George duerme en el asiento del coche. Andy y Jeff discuten tranquilamente en el asiento trasero sobre que Ultraman es más poderoso. Harry conduce. Suena una suave música de piano en el estéreo del coche. El resplandor dorado del sol poniente se filtra por la ventanilla, iluminando su perfil bien definido. Parecía un poco menos severo. Abracé a George, que dormía profundamente, y observé cómo pasaban las calles por la ventana. En lo más profundo de mí, algo pareció suavizarse. Este extraño pero apacible periodo entre padre e hijo duró 2 meses. Hasta ese día. George tuvo fiebre. Le apareció de repente una tarde en el preescolar, su carita se puso roja como un tomate. Tenía 39,2 grados Celsius de fiebre. Corrí al hospital infantil con mi hijito en brazos, que estaba ardiendo. La sala de urgencias estaba abarrotada. Se mezclaban llantos, toses y preguntas ansiosas. Cuando Harry llegó apresuradamente, yo estaba esperando en la fila a que llamaran. George se desplomó sobre mi hombro con la carita ardiendo. ¿Qué pasa? Harry frunció el ceño y extendió la mano para tocarle la frente. George lo esquivó aturdido, y hundió la cara en mi cuello. No sé, simplemente se incendió de repente. Le di una palmadita a George en la espalda, ansioso. Vamos a un hospital privado. Harry sacó su teléfono para llamar. No hace falta, lo interrumpí. Aquí lo tratan bien. Me miró luego al niño en mis brazos, que ardía de fiebre, con la cara tan oscura que parecía que iba a llover. Grace, ¿tienes que ser tan terca? Esto no es terquedad. Reprimí mi ira. Los hospitales públicos tienen procedimientos estandarizados y médicos experimentados. Miren este ambiente. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? Señaló el pasillo ruidoso y abarrotado. Tendremos que esperar lo que sea necesario. Abracé a George con fuerza. Hijo mío, sé lo que le conviene. Estábamos atrapados en el pasillo abarrotado de urgencias, como 2 puercoespines enzarzados en un enfrentamiento. La familia de George. George, gritó la enfermera, asomándose por la esquina. Aquí. Corrí inmediatamente con el niño en brazos. El médico lo examinó, le auscultó el pecho y le examinó la garganta. Le diagnosticaron un resfriado viral con amígdalas ligeramente enrojecidas. Hágase un análisis de sangre primero. Había otra larga fila en la ventanilla. George vio a la enfermera con bata blanca sosteniendo una aguja y empezó a llorar a gritos. Mami, no hay inyecciones. George tiene miedo. Se aferró a mí con desesperación, sus bracitos me rodearon el cuello con fuerza. Lágrimas y mocos me embarraban por todo el cuerpo. George, pórtate bien, no tengas miedo, pronto terminará. Mamá te abrazará. Lo convencí con ternura, casi llorando. Harry estaba cerca, con el rostro pálido. Miró a su hijo llorando desconsoladamente, el ambiente abarrotado y caótico que lo rodeaba, y la aguja brillante en la mano de la enfermera. Tenía la mandíbula apretada. De repente dio un gran paso adelante y me arrebató de los brazos a George, que lloraba y forcejeaba. Sus movimientos no eran suaves,
pero tenían una fuerza irresistible. George. Su voz no era fuerte, pero extrañamente interrumpía el llanto del niño. Mírame. George se quedó atónito por la voz baja y lo miró con lágrimas en los ojos. Harry miró fijamente a los ojos asustados de su hijo. Eres un niño. La inyección dolerá, pero el dolor pasará. Cuando estás enfermo, tienes que recibir tratamiento. Llorar no solucionará nada. Su tono era autoritario con su habitual dureza. George lo miró con la mirada perdida, olvidándose de llorar. La enfermera aprovechó la oportunidad para agarrar el bracito de George. La aguja lo pinchó. George frunció la boca y estuvo a punto de llorar otra vez. No llores, dijo Harry en voz baja, pero con un aire de autoridad invisible. George frunció los labios, las lágrimas le inundaban los ojos, pero no se atrevió a soltarlas. Después de la extracción de sangre, Harry abrazó a George y le dio una suave palmadita en la espalda. Sus movimientos eran un poco rígidos, pero transmitían una torpe sensación de comodidad. ¿Está bien? George hundió su carita en su ancho hombro y sollozó suavemente. Harry lo abrazó y caminó hacia la máquina expendedora al final del pasillo. Metió una moneda. ¡Clang! Salió rodando una botella de leche de fresa. Se lo entregó a George en brazos. George sostuvo la botella de leche helada y finalmente dejó de sollozar. Me quedé a unos pasos de distancia observando al hombre que siempre había sido tan distante, sosteniendo a mi pequeño hijo. Lo consolaba con su torpeza, protegiéndolo con su apariencia dura. El muro de hielo en mi corazón se derrumbó de repente. Llegaron los resultados de la prueba, y efectivamente era un resfriado viral. Me recetaron medicamentos y me dijeron que me fuera a casa a descansar. Harry nos llevó a casa. George tomó su medicina y se durmió en mis brazos. Andy y Jeff también estaban exhaustos y dormitando en el asiento trasero. El coche estaba en silencio, solo se oía el leve sonido del aire acondicionado. Luz roja. Harry detuvo el coche. Su mirada se posó en el retrovisor. El espejo me reflejaba sosteniendo a George. También había dos cabecitas peludas en el asiento trasero. De repente habló. Su voz era baja y clara en el silencio del coche. Grace. Estos últimos años. Has trabajado duro. Apreté la mano de George con más fuerza. No dije nada. Solo bajé la cabeza y acaricié suavemente la frente caliente de mi pequeño. Es duro. Claro que sí. Pero el calor en mis brazos no tiene precio. No hay dinero que lo pueda reemplazar. El coche entró en el barrio y se detuvo frente al edificio. Harry salió y abrió la puerta trasera. Extendió la mano para coger a George, que estaba dormido. Déjame abrazarlo. Dudé y luego le entregué a George con cuidado. Los brazos de Harry estaban firmes. Sostuvo a George todavía un poco rígido, pero con mucha más destreza que antes. Yo tomé de la mano a Andy y a Jeff, que aún estaban dormidos. Entramos en el pasillo que ya conocíamos. Las luces que se activaban con el movimiento se encendieron. La tenue luz iluminó las paredes moteadas. Caminamos hacia la puerta. Saqué mis llaves y abrí la puerta. Harry estaba detrás de mí sosteniendo a George. El pasillo era estrecho. Su aliento estaba cerca. Olía a pino fresco. La llave entró en la cerradura. Giró. Clic, la puerta se abrió. Estaba a punto de entrar. Detrás de mí, se oyó la voz baja de Harry, Grace. Me detuve en seco. No me di la vuelta. Ya casi han pasado 3 meses. Su voz no transmitía emoción. Los niños están bien. Puedo darles lo mejor. Vuelve conmigo. Las luces del pasillo, activadas por voz, se apagaron. La oscuridad nos envolvió al instante. Solo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana perfilaba su alta silueta y mi espalda rígida. George se removía inquieto en mis brazos. Harry le dio unas palmaditas suaves. En la oscuridad, su voz era clara y serena. Tú también. El lugar de mi esposa es tuyo.
Te he compensado durante los últimos 5 años. El aire se congeló. Era como un pesado bloque de hielo presionándolos con tanta fuerza que no podían respirar. Me giré lentamente. En la oscuridad, miré su silueta borrosa. Harry. Mi voz sonaba extrañamente tranquila. ¿Qué es esto? ¿Caridad? ¿O ya te ocupaste de los niños y luego decidiste llevarme con ellos? Guardó silencio unos segundos. Piensa lo que quieras. Este es el mejor arreglo. Es bueno para los niños. Y tampoco es injusto para ti. En la oscuridad reí en silencio. Harry. Hace 5 años dejaste un cheque. 5 años después escribes una aún más grande. Comprar a los niños y por si acaso incluir a su madre. Para ti, todo en este mundo es solo un precio. Su respiración se hizo más pesada en la oscuridad. Grace. No seas desagradecido. Lo que puedo darte es algo que nunca tendrás en tu vida. No lo quiero. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar. La luz de voz se encendió al oír mi voz. Bajo la cegadora luz blanca, pude ver claramente la ira en sus ojos. Y un toque de sorpresa por sentirme ofendido. Harry. Lo miré hablando lenta y deliberadamente. Tu dinero, tu familia, tu sueldo. No me importa nada. Han pasado 3 meses. Cumpliste mis condiciones. Pregúntales a los niños si quieren ir contigo. En cuanto a mí. Respiré hondo. Los 4, madre e hijos, dependemos el uno del otro para la vida y la muerte. La riqueza es irrelevante. Harry, por favor, regresa. Extendí la mano, queriendo apartar a George de sus brazos. De repente dio un paso atrás. Sus brazos se apretaron como si protegiera un preciado tesoro que había perdido y encontrado de nuevo. Sus ojos eran afilados como cuchillos. Gracia. ¿Tienes que ser tan terco? ¿Por tu lamentable orgullo? ¿Vas a hacer que los niños sufran contigo? ¿Por amor propio? Reí, pero de repente se me llenaron los ojos de lágrimas. Harry. Estos últimos 5 años. Estaba sosteniendo a mi hijo con fiebre bajo la lluvia, sin poder parar un taxi. ¿Puede el amor propio reemplazar a un coche? Cuando trabajaba 3 veces al día y me desplomaba de agotamiento. ¿Puede el amor propio cambiarse por dinero? Cuando mi hijo me pregunta dónde está su padre. ¿Puede el amor propio darle un padre? Hace tiempo que perdí el amor propio. Solo quiero a mis hijos. Solo quiero que crezcan sanos y salvos. Ya basta. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi visión se nubló. Lo miré fijamente. Devuélveme a mi hijo. Di un paso al frente. Harry abrazó a George con fuerza y se quedó quieto como una montaña silenciosa. Me miró. Miró mis lágrimas. Observó mi histeria. La ira que se acumulaba en sus ojos se fue calmando poco a poco. Se convirtió en algo más profundo y complejo. ¿Fue confusión? ¿O fue algo duro estar destrozado en silencio? George estaba en mis brazos, se despertó con el ruido y empezó a llorar somnoliento. Mami. Quiero a mi mami. Harry finalmente me soltó el brazo. Rápidamente levanté a George que lloraba y lo abracé con fuerza, como si hubiera reencontrado el mundo. Andy y Jeff se despertaron sobresaltados, frotándose los ojos, mirándonos con confusión y miedo. Mamá. Jeff tiró tímidamente del dobladillo de mi camisa. Andy, como un pequeño leopardo furioso, se paró frente a mí, fulminando con la mirada a Harry. No intimides a mi mamá. Harry miraba todo lo que tenía delante. Me miraba abrazando a mi hijo con fuerza. Mirando a Andy parado frente a mí. Mirando a Jeff tirando de mi manga, con los ojos llenos de ansiedad. Mirando a George llorando en mis brazos. Su alta figura parecía algo solitaria en el estrecho pasillo. No dijo nada. Solo me dirigió una mirada profunda. Esa mirada era tan compleja que era difícil de interpretar. Entonces se dio la vuelta y bajó las escaleras paso a paso.
Unos pasos pesados resonaron en el silencioso pasillo. Se fueron haciendo cada vez más tenues hasta que desaparecieron. Las luces activadas por movimiento se apagaron de nuevo. La oscuridad envolvió el pasillo una vez más. Tenía a 3 niños en brazos. Apoyado contra la fría pared. Totalmente exhausto. Al día siguiente. Harry no apareció. El tercer día. Él tampoco. Ese coche negro nunca volvió a aparcar abajo. La vida parece haber vuelto al punto de partida. Ir a trabajar, recoger a los niños, cocinar. Acostarlos. Pero por dentro siento que falta algo. O tal vez es como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Fin de semana. Llevar a los niños al parque. Andy y Jeff se persiguen por el césped. George está agachado observando cómo las hormigas se mudan de casa. El sol brilla con fuerza. Me senté en un banco observándolos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Jundin, piso 66. Ahora. Una persona. Sin nombre. Pero sabía quién era. Se me encogió el corazón. Lo que tenía que pasar, pasaría. Encargué a los niños a la tía que me era familiar en la oficina de administración del parque. Tomé un taxi a Jundin. Piso 66. Todavía frío y vacío. Harry se paró frente a los enormes ventanales. Tenía la espalda recta, pero se percibía una indescriptible soledad. Al oír pasos, se dio la vuelta. Llevaba una carpeta. Era exactamente igual que el de la prueba de paternidad de la última vez. Se me encogió el corazón al instante. ¿Qué tramaba? Se dirigió a su escritorio y dejó la carpeta. Siéntate. Su voz no transmitía emoción. Me quedé quieto. Harry, di lo que quieras decir. Me miró. Sus ojos eran profundos como una piscina fría sin fondo. Habían pasado 3 meses. Les pregunté a los niños. Hizo una pausa y su mirada se posó en la carpeta de documentos. Andy dijo, ¿a dónde vaya mamá, voy yo? Jeff dijo, quiero jugar con mi tío, pero quiero estar más con mamá. George me abrazó el cuello y lloró, diciendo que quería a su mamá. Levantó la vista y me miró fijamente. Gracia. Ganaste. Los niños te eligieron. Mis nervios, que habían estado tensos, se relajaron de repente. Me sudaban las palmas de las manos. ¿Y ahora qué? Tomó la carpeta y me la entregó. Esto, fírmalo. ¿Más documentos? Lo miré con recelo y no lo tomé. No te preocupes. Se tiró de la comisura de los labios, pero no sonreía, no era un cheque ni una propiedad. Lo acepté con vacilación. Saqué el documento. El título me llamó la atención, Acuerdo de Agencia de Acciones y Manutención Infantil del Grupo LS. Lo hojeé rápidamente. Cuanto más leía, más alarmado me sentía. Las condiciones principales son solo 2. Harry transfiere voluntariamente el 5% de las acciones de LS Group a su nombre a sus 3 hijos como donación incondicional, para que yo las conserve en su nombre hasta que alcancen la mayoría de edad. Harry renuncia voluntariamente a su derecho de custodia y solo conserva el derecho de visita. El régimen de visitas y los acuerdos deben negociarse conmigo, con la condición de que no afecten la vida normal ni los deseos del niño. Adjunto una gran cantidad de documentos legales sobre la transferencia de acciones. El 5% de las acciones de LS. No me atrevo a imaginar cuánto vale. Bastaría con asegurarles a mis hijos una vida cómoda y segura, desde un punto de partida con el que la mayoría solo puede soñar. Apreté el fajo de papeles. Tenía las yemas de los dedos heladas. Harry. ¿Qué se supone que es esto? Un nuevo plan de compensación. Se acercó al mueble bar, sirvió 2 vasos de agua, me puso uno delante, cogió el otro y le dio un sorbo. Grace. Te he estado investigando durante los últimos 5 años. Estás limpio. Y además. Parecía estar buscando la palabra adecuada. Difícil. Dejó la taza y miró por la ventana la pequeña ciudad.
Estos últimos 3 meses, te observé a solas, cómo lograste sobrevivir en esta ciudad con 3 niños. Vi a Andy patear un balón y caerse, rompiéndose la rodilla, pero no lloró. Vi a Jeff guardar los dulces que no podía comer y dármelos. Vi a George aferrarse a tus dedos cuando tenía fiebre. Volteó la cabeza y me miró. Esos ojos siempre fríos, ahora estaban llenos de una extraña emoción. Como corrientes oscuras que surgen bajo el hielo sólido. No soy un buen padre. Tal vez. Nunca aprenderé a ser como tú. Pero al menos las voces se silenciaron. Quería hacerles la vida más fácil. Quería hacerte la vida más fácil. Esto no era caridad. Me miró hablando despacio. Era su derecho. Como hijo de Harry, se lo merecían. Fírmalo. El abogado esperaba afuera para certificarlo. Sostuve el fajo de papeles, ligero como una pluma, pero pesado como 1000 libras. Miré al hombre que tenía delante. Seguía siendo alto y frío. Pero era diferente. El duro caparazón que lo había mantenido a raya se había resquebrajado, revelando una blandura y una torpeza que quizá ni siquiera él mismo había notado. Tras un largo silencio, tomé el bolígrafo. En la última página, firmé con mi nombre Grace. La letra era clara y firme. Dejé el bolígrafo y lo miré. Harry. Derechos de disertación, estoy de acuerdo. Pero hay una condición. Arqueó las cejas. Habla. Cada vez que vengas debes traer a los niños. No se permite alquilar un parque infantil. No se permite traer guardaespaldas ni asistentes. Igual que en el parque infantil. Hizo una pausa. De inmediato una leve sonrisa se dibujó en su rostro frío. Las comisuras de sus labios se curvaron muy lentamente, como la primera grieta en el hielo de un lago congelado en primavera. De acuerdo, asintió con un tono de compromiso casi inaudible en su voz. ¿Hubo algún atisbo de alivio? Salí del Yundin. La luz del sol era cegadora. Entrecerré los ojos. Sonó mi teléfono. Era Kylie gritando, Grace. Mire las noticias. Titulares financieros. La estructura accionarial del grupo LS ha cambiado. Ese loco de Harry de repente transfirió el 5% de sus acciones a una persona misteriosa. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sonreí. No respondí. Colgué el teléfono. Respiré hondo. El aire olía a libertad. Y 3 pequeños tesoros me esperaban para recogerlos. Me di la vuelta y caminé hacia la estación de metro con paso ligero. Una semana después. Sábado. El timbre sonó justo a tiempo. Jeff corrió a abrir la puerta, gritando, «Papá». Harry estaba de pie junto a la puerta. No llevaba traje. Vestía con sencillez un suéter gris de cachemira y pantalones oscuros. Parecía menos un magnate despiadado y más un amable hombre de familia. La enorme caja de juguetes que sostenía en sus manos aún dejaba ver su lado rico. «Papá». Jeff corrió hacia él y le abrazó las piernas. Andy se quedó a un lado, tranquilo con los brazos cruzados, pero con la mirada fija en la caja de juguetes. George levantó el biberón con voz de bebé, «Papá». «Pastel». Harry se agachó, levantó a Jeff con un brazo y con la otra, sacó una elegante caja de pastel de fresa de detrás de su espalda. Los ojos de George se iluminaron al instante. Salí de la cocina con un delantal puesto. ¿A dónde vamos hoy? Harry bajó a Jeff y me entregó el pastel. Sus movimientos eran naturales. El Museo de Ciencias, dijo. Andy quiere ver la maqueta del cohete. Los ojos de Andy se iluminaron, pero enseguida recuperó la compostura. Nunca dije eso. Harry ignoró su enfado y me miró. ¿Quieres que vayamos juntos? La luz del sol entraba por la ventana y lo iluminaba. Hacía calor. Me quité el delantal. Vamos. Sonrió levemente. Se agachó, levantó a George con una mano y tomó la de Jeff con la otra. Sus movimientos aún no eran muy hábiles, pero se sentía mucho más cómodo que al principio. Andy miró a la pequeña figura incómoda.
Vámonos. Andy se acercó lentamente. Harry extendió la mano. Su gran palma se posó sobre el esponjoso cabello de Andy. Lo frotó con suavidad. El cuerpo de Andy se tensó un instante pero no se apartó. Sus orejas se pusieron rojas. Cerré la puerta con llave. Miré al hombre alto que tenía delante. Llevaba en un brazo a George que balbuceaba, y en el otro a Jeff que parloteaba sin parar. Andy, visiblemente emocionado, pero intentando disimular, lo seguía. La luz del sol los iluminaba, proyectando sombras largas y cálidas. Lo siguieron, paso a paso, bajando las escaleras hacia el bullicioso y humeante mundo de abajo.